Nunca serás rico. Sí, puede ser que este vídeo pueda generar algo de controversia, lo estoy buscando, ¿vale? Porque muchas veces es como que siempre estamos pensando en el dinero, en cómo ganar dinero, todos los influencers ganan dinero, si no tengo dinero no soy feliz, etcétera, etcétera. Pero creo que nos estamos olvidando realmente de algo más importante y es realmente ser feliz. Es decir, ¿crees que el dinero en base a cuánto ganas tiene una relación en también tu felicidad? Porque puede tener una mínima relación, no nos vayamos a engañar. Obviamente, si tienes un buen sueldo, pues puedes tener una tranquilidad de que si algún día le pasa algo a tu madre o a tu padre o a tu hermana o a tu mejor amigo, puedas costear esa operación o esa necesidad, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero quiero hablar un poquito más con la perspectiva de que últimamente Internet está haciendo muchísimo daño porque está generando una necesidad, está creando una nueva necesidad a las personas de querer más dinero del que necesitan para ser felices. Una cosa es que tú tengas ambición y otra cosa es que solamente te centres en ganar dinero. Porque hoy en día muchas personas, muchos jóvenes, pues buscan pues métodos para hacer dinero rápido y si no ganan dinero, el problema no es suyo, sino es de la persona que te está enseñando o es del curso que te han enseñado o es de otra persona la culpa, pero nunca de esa misma persona que lo ha intentado, ¿no? Entonces la reflexión es de que nunca vas a ser rico si realmente no te tomas esto en serio y sobre todo no lo haces tan directamente por el dinero. Me explico. Yo tuve éxito hace bastante tiempo, éxito pues llamarlo como queráis, creando un e-commerce. Lo creé antes de la pandemia, entonces cuando llegó la pandemia realmente me fue de narices porque mi tienda era ecológica, de hecho os pondré una imagen por aquí en pantalla. Y claro, como nadie podía comprar online, yo tenía muchos productos que muchas personas necesitaban y me lo compraban a mí online. Puede ser suerte, puede ser no suerte. Para mí nunca es suerte, realmente la suerte te llega si realmente tú te esfuerzas en algo, si eres constante en algo y si realmente crees que lo vas a conseguir. Entonces creé la tienda, me fue muy bien. Pero no me fue bien porque tuve suerte, me fue bien porque estuve 6-7 meses preparando cómo iba a lanzar esa tienda. Con esto quiero decir de que cuántas personas habréis conocido que han hecho cursos de trading, cursos de e-commerce, cursos de criptos y que al final no han conseguido vivir de ello. Pues porque realmente les corre la prisa y les corre las ganas de aparentar en muchas ocasiones. Obviamente no quiero generalizar ni mucho menos, pero ya me entendéis de que realmente hoy en día hay una narrativa excesiva de que el éxito en la vida es el dinero, el tener mucho dinero. Y para mí no es así. Puedo estar mucho más feliz que personas que ganan infinitamente más dinero que yo. Por eso muchas veces pues me veréis en vídeos de que, ok, es importante realmente tener un sueldo al ser posible lo más elevado para así poder cubrir tus necesidades, pero ya no más. ¿Vale? Tener más dinero, más dinero, más dinero simplemente pues significará que estás haciendo las cosas bien, pero ahí quiero llegar. No te obsesiones en ganar más dinero porque quieres ganar más dinero, sino obsesiónate en hacer las cosas que estás haciendo bien, pero mucho mejor y durante más tiempo. Y el dinero te llegará. Porque nunca he conocido a alguien que entrase en el mundo de las criptomonedas simplemente pues para informarse porque le parecía un sector súper interesante y que luego no ganase dinero. Normalmente si tú entras en el sector cripto, no con la obsesión de ganar dinero, te irá mejor que la gran mayoría de personas que entran solamente en el mercado cripto para ganar dinero. Y eso es como todo en cualquier lado. Porque al final, si tú vienes aquí con la intención de ganar dinero rápido, te vas a ir con menos dinero del que has entrado. Es así de claro. Por eso muchas personas, no, yo sé mucho de criptos, no, yo llevo 3 años aprendiendo sobre trading, no, sí, bueno, estoy ahí probando una cuenta fondeada, bla, bla, bla. ¿Por qué? Pues porque persiguen el dinero, porque no se obsesionan en ser el mejor o la mejor en una profesión. Cuando te obsesionas en ello, el dinero te llega. Porque yo me obsesioné desde hace mucho tiempo con el trading y el dinero llegó. Porque yo me obsesioné muchísimo con el mercado cripto y el dinero llegó. Porque recientemente me he obsesionado más con el on-chain y el dinero ha llegado. Pero es que no es solamente obsesionarte con una habilidad, es
que esto lo digo muchas veces. ¿De qué sirve que te obsesiones con una habilidad si tienes un entorno que cada vez que intentas avanzar y das un paso, retrocedes 3 pasos? Esto es muy importante que lo sepáis y creo que no se habla en ningún lado. O sea, todo el mundo te va a enseñar de cómo ganar dinero, de cómo aprender. Ok, está muy bien, pero bueno, yo tengo la faceta del malo de la película y te voy a decir de que no te vas a hacer rico. Porque hacerse rico es la consecuencia de muchas cosas. Y el problema es que el enfoque que le están dando las personas a cómo ganar dinero es erróneo. ¿Por qué? Pues porque en Instagram, ¿cómo ganar dinero con 5 herramientas de inteligencia artificial? Te vas a TikTok, ¿cómo ganar dinero rápido? No sé qué, no sé cuántos. Estás viendo cómo ganar dinero, cómo ganar dinero, cómo ganar dinero, pero te olvidas de lo que es la base fundamental y es la mentalidad, es el mindset, el no tirar la toalla. Porque ¿cuánta gente lo está intentando diariamente? O sea, realmente las probabilidades de que tengas éxito son muy bajas, porque hay mucha gente. Pues que luego, si le sumas encima de que esto te lo estás tomando como un plan B, nunca te va a funcionar. Nunca te funcionará un plan B. Mucha gente, ¿no? Pues dice, no, pues bueno, voy a probar esto, a ver si tengo suerte, a ver qué tal. No, tío, esto no va a funcionar. Es que tomarte el plan B como si fuera el plan A, ¿vale? Aunque ahora mismo tu trabajo sea tu trabajo. Me explico. Si ahora mismo tienes 2 horas al día libres, porque tienes un trabajo principal que te está quitando todo el maldito tiempo, como no te tomes el plan B, que es, por ejemplo, la inversión en criptos, el on-chain, un e-commerce o lo que sea, en serio, como si fuera realmente tu fuente de ingresos principal, nunca vas a cambiar la situación. Lo siento ser así de fuerte, o sea, así de directo, llamarlo como queráis, pero es que nadie lo explica esto en YouTube y veo que todo el mundo vive en esa burbujita del emprendimiento, de que, bueno, voy a empezar ahora mismo a invertir, voy a empezar a mirarme algún cursillo. Pero es que no vas con la decisión ni la contundencia de que lo vas a conseguir. Es como mucha gente, no, yo quiero ser rentable con las criptomonedas, yo me conformo con ganar algo extra a final de mes. ¿Ganar algo a final de mes? ¿Esto qué es? O sea, es como si digo, no, yo quiero ser futbolista profesional, no, pero de 5ª división, macho. Porque con este me conformo. Pues ¿dónde te vas a quedar? Porque si tu techo realmente es este y no el que está ahí arriba, como no vas a llegar seguramente ahí porque nunca se llega al final, siempre te quedas por el camino, no sé que seas un maldito obseso. Tío, si tu objetivo es tan bajo de ganar algo a final de mes, pues no vas a ganar nada a final de mes. Porque tu objetivo final no es ambicioso. Por eso en las criptos veo mucha gente que sabe muchísimo de DeFi, NFTs, metaversos, blockchain. Tío, pero no ganas dinero. Es que lo digo muchas veces en el canal, en las mentorías, en los directos. Yo te enseño a ganar dinero. Hay otra gente que te enseña sobre divulgación, que está muy bien para tener culturilla general, pero no vas a ganar dinero. Y quiero recalcar que a veces el ser rico o el no ser rico no va tan atado al dinero. Y creo que es importante que empecemos a entender que ser rico es ser rico en muchas cosas. En dinero, en felicidad, en amor, en físico, en mentalidad. Es decir, para mí es un cúmulo de cosas. Para mí una persona rica, que tenga mucho dinero, ¿vale? Pero que tenga una vida asquerosa, que no tenga buenos hábitos y que me parezca una persona muy tóxica, para mí no eres rico, para mí eres pobre. Porque para mí una persona rica es a lo mejor esa persona, ese padre de familia que lucha para sacar su familia hacia adelante, o una madre con 3 hijos que se ha quedado viuda, que tiene que tirar a la familia hacia adelante. Realmente para mí esa persona es rica, es una persona que tiene un mindset, que ha tenido que trabajar por las condiciones duras de la vida. Y tú que tienes posiblemente más tiempo, más recursos económicos y muchas más posibilidades de intentar tener una mejor vida, te quedas apalancado y culpas a las otras personas o envidias a las otras personas porque tú no lo estás consiguiendo. Cuando yo realmente, ni nadie que estás viendo en internet le ha caído nada del cielo. Obviamente, hay muchos vendehumos, hay mucha gente que te va a vender la panacea de la inversión, pero es que también aquí eres tú el responsable, eres tú el único responsable de haber comprado un curso de un estafador, eres tú el único responsable de ese fin de semana en vez de presenciar pues un evento donde hablan de criptomonedas sobre on-chain, pues has preferido salir de fiesta. O sea, es al final una cuestión de prioridades, porque ahora mismo eres el resultado de todas las decisiones que has tomado. Entonces, no quieras ser una persona rica en todos los aspectos de tu vida si no te estás esforzando, si tiras la toalla cada 2x3. ¿Cuántas veces has intentado retomar lo de las criptomonedas? ¿Cuántas veces has intentado retomar el tema del gym? ¿Cuántas veces?
Yo no soy una persona ejemplar, ni mucho menos, pero al menos intento que me pudiese ver yo en tercera persona y decir, ostras, me quiero inspirar en esta persona. Es un poco el objetivo que yo tengo. Y también al menos de despertar las cabezas de jóvenes que simplemente se obsesionan en ganar dinero, y si persigues el dinero, nunca lo vas a lograr. Es un cúmulo de cosas. Oye, ¿estás meditando? ¿Estás entrenando? ¿Estás leyendo? ¿Duermes 8 horas? ¿Intentas dar paseos? ¿Cuidas de tus padres? ¿Cuidas de tus amigos? ¿Haces algo de esto de forma recurrente? Porque probablemente nadie que esté viendo el vídeo, o muy poca gente que esté viendo el vídeo, esté meditando de forma recurrente. No sabéis la meditación, el impacto que puede llegar a tener en vuestras vidas. Y os lo dice un inversor de verdad, no un inversor que está por internet diciendo, mira lo que gano, pero no te enseño lo que pierdo. O sea, intentar utilizar sobre todo la lógica, ¿vale? Este vídeo simplemente ha sido una reflexión, pero una reflexión súper sincera. Me ha salido lo que me ha salido y probablemente no vayáis a ver un vídeo igual en mi canal porque quería simplemente expresarme sobre el tema de qué es ser rico, qué es no ser rico hoy en día y para que veáis que hay más dimensiones. No os quedéis en la de solamente mirar vídeos de curso de cómo no sé qué, curso en cómo no sé qué. No, porque eso lo va a hacer todo el mundo. Todo el mundo se ha visto el vídeo de YouTube de cómo hacer trading, de cómo hacer un e-commerce, de cómo hacer Amazon FBA, de cómo invertir en criptos, pero ahí, si te quedas ahí y no haces nada más, no vas a conseguir nada más. Tienes que pegarte hostias, tienes que perder, tienes que llorar, tienes que vivir. ¿De qué sirve que mires vídeos de desarrollo personal o de inversión en criptos si luego no aplicas nada y no te pones en práctica? Ya puedes ver vídeos de cómo conducir un Ferrari. Que el día que te den un Ferrari, por mucho que seas el mayor experto que hayas visto más horas de contenido, a la hora de conducirlo, no vas a saber conducirlo. No lo vas a saber conducir. No, sí, Mar, porque no lo vas a saber conducir. Es lo mismo, mucha teoría en internet, veo muchos vídeos, veo demasiados vídeos incluso que ya empiezan a ser algo tóxicos de no, levántate a las 5 de la mañana, haz deporte cada mañana, haz no sé qué. Tío, no somos robots. Tienes días buenos y días malos, días que querrás ir al trabajo con más ganas y días que te cagarás en todo, que no querrás salir de la cama. A mí me ha pasado y le pasa a todo el mundo. Pero al final, un día malo lo tiene todo el mundo, pero no 31 días seguidos. Así que, si tienes esa mentalidad de no, me pondré en serio el 1 de tal, no, me pondré en serio el 1 de enero, que sepas que el 95% o el 99% de la gente que tiene esa mentalidad no va a conseguir nada en su vida. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Y realmente, si soy así de tajante con este tema, es porque cuando tú tienes un amigo de verdad, a que le vas a decir las cosas en la cara, porque si no le dices ahora, en un futuro se va a rayar más. ¿Por qué? Pues porque si yo veo una persona que es mi amigo y luego tiene otros amigos, los otros amigos le van a decir, no, sí, sigue con esto, tío, sigue a tope. Cuando se pegue la hostia, ¿a quién vendrá a llorar? ¿A los que le decían sí, sigue como si fueran sus amigos o al amigo de verdad? Yo simplemente te estoy cuidando como si fueras un amigo de verdad. Por eso soy tan directo con las cosas. Por eso a veces voy muy de friendly con las cosas de YouTube o los directos, porque soy así. Pero realmente si me preocupo por la gente es porque quiero intentar mandar un mensaje contundente, un mensaje que cale y un mensaje que te intente despertar algo en la cabeza, ¿no? De, haz un análisis de tu vida. ¿Tienes lo que quieres conseguir? ¿Estás realmente alineado hacia aquello que quieres conseguir? Si ahora mismo quieres dedicarle tiempo al on-chain y ser el mejor y vivir de ello, porque hay un chaval de Madrid que está haciendo 2.500 euros al mes con el on-chain, otro de Valencia que está haciendo 700 al mes, uno de Colombia que está haciendo 500 al mes, y son los tres que me vienen a la cabeza, pero hay más gente que está ganando dinero con el on-chain. ¿Crees que es porque han tenido suerte y han hecho una mentoría conmigo? ¿O crees que porque han visto mis vídeos 5 o 6 veces y no han parado de trabajar día tras día desde que vieron el primer vídeo? Ahí está realmente la diferencia. No te quedes brazos cruzados y empieza a espabilar, chicos.